Muchas gracias, David. Te agradezco para ahora seguir con nuestro programa. Vamos a continuar con la alteración que hicimos con la presentación del profesor doctor Ricardo Rabinovich Bergman de Argentina, Los delincuentes, una genial alegoría absurda del derecho capitalista. Muchísimas gracias, querido Álvaro. Bien, ante todo quiero hacer un disclaimer, quiero hacer una aclaración, que es que, como decimos en Argentina, me comprenden las generales de la ley, porque la película de la que voy brevemente a hablar ha tenido como asistente de montaje a mi hijo. Entonces, me comprenden las generales de la ley. No seré para nada objetivo, desde ya. No creo que se pueda ser objetivo tampoco, pero no lo seré. La película fue dirigida por Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno es un director argentino no demasiado conocido, pero muy bueno. Y es una coproducción realizada entre Argentina, que es el país, digamos, principal de la película, pero hay intervención económica fundamentalmente de Chile. También hay actores de Chile en la película, de Brasil, también hay un actor de Brasil, que es muy bueno, por cierto, y de Luxemburgo, que seguramente puso la plata. Y la película está disponible en la plataforma Movie y está distribuida por Magnolia, y ha estado nominada y ha recibido una cantidad de premios en Cannes, en el Festival de Jerusalén, en el New Horizons, en San Sebastián y doblemente en el Festival de Lima. Razón por la cual la Academia de Cine Argentina ha seleccionado la película Los Delincuentes para representar a Argentina en el Oscar del año 2024. Por supuesto, todavía tiene que ir a la primera selección, después a la selección definitiva y demás, y bueno, veremos, pero por lo menos es la que Argentina ha seleccionado. Eh, con relación al absurdo, es una de las maneras más extraordinarias desde la antigua Grecia, por lo menos, y yo me atrevería a decir que desde la cultura sumero-acadia, de denunciar problemas sociales, problemas jurídicos, problemas económicos. Somos criaturas absurdas, los seres humanos, y es muy bueno cuando mostramos lo absurdo de las cosas que hacemos y de las respuestas que damos a los problemas. Por supuesto, para mi forma de ver, aparte como he actuado durante bastante tiempo de mi vida y una de las cosas que más me gustaba hacer era Ionesco, y Ionesco me parece lo máximo en materia de absurdo y un poco, digamos, la canonificación, digamos, de lo que el absurdo es. En la película se trabaja mucho sobre el absurdo. Los personajes principales, todos tienen nombres que giran alrededor de las cinco mismas letras, ¿no? Llaman Román, Morán, Ramón, Morna, Norma y leen historietas de Namor, ¿no? Esto ya de por sí muestra una visión claramente en busca del absurdo. El actor chileno es el joven que ven ahí recogiéndose una pierna en traje de baño, y realmente es muy divertido, muy, muy divertido, y trabaja con un humor absurdo, muy divertido. Y luego una situación que está, para mi forma de ver, buenísima, que es una situación completamente incidental, protagonizada por la actriz argentina Adriana Eisenberg, que sigue siendo una brillante actriz, ya está grande, pero sigue siendo una brillante actriz, donde en el banco en el que trabajan los protagonistas aparecen dos clientes que tienen la misma firma, ¿no? Entonces, dos clientes que tienen exactamente la misma firma, ¿no? O sea, esta búsqueda de situaciones absurdas deliberadas. ¿Cuál es el tema? El tema es un robo a un banco. Yo quiero tener una vida modesta, no quiero trabajar más, Román. Esa es la idea. El robo al banco es un robo al banco de los protagonistas para no trabajar. O sea, no es un robo para hacerse ricos de ninguna manera. O sea, es un robo simplemente para no participar del juego de la sociedad capitalista.
no trabajar toda la vida para trabajar toda la vida, sino otra manera de juntar dinero que no sea trabajar toda la vida. Pero es interesante porque el cálculo que hacen, lo que van a robar es exactamente lo que hubieran cobrado trabajando durante todos los años de trabajo. O sea, no un centavo de más. Los protagonistas son estos dos. ¿3 años y medio en la cárcel o 25 en el banco? Ese es el gran tema que se plantea. Si él, que es el que va a cometer el robo y lo va a poner al otro como cómplice en contra de su voluntad, pero el otro va a terminar aceptando, le dice, esto es muy sencillo. Le dice, pero te van a pescar. Sí, sí, y voy a ir 3 años y medio a la cárcel. Y si te vas a ir 3 años y medio a la cárcel, 3 años y medio en la cárcel o 25 años en el banco. ¿Qué prefieres para tener el mismo resultado? Dice, bueno, 3 años y medio en la cárcel, evidentemente, ¿no? Para tener el mismo resultado económico. La idea es en todo momento, y esto tiene que ver, se vincula con lo que hablaba antes Sebastián, se vincula con lo que hablaba Sandro, se vincula con el tema del chanta. Estos en realidad, yo no sé si realmente los caratularía como chantas. En realidad es muy cerebral el planteo, pero es un planteo de decir realmente, ¿para qué trabajamos? O sea, dentro de esta estructura en la que vivimos, de esta estructura capitalista de vida sin sentido en la que vivimos, ¿para qué me levanto todas las mañanas para ir al banco? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el sentido? Entonces vamos a buscar otra manera. Lo interesante Es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Lo interesante es que la justicia, por un lado, se privatiza, como vamos a ver, pero por el otro lado, al banco no le pasa absolutamente nada, porque el banco tiene un seguro y la aseguradora le paga al banco el dinero que le falta al banco. ¿Quién pierde? Pierden los empleados que no participaron del robo, porque bajo una forma completamente absurda, la empresa privatiza la cuestión a través de la compañía de seguros. Entonces la compañía de seguros manda a esa señorita que se ve allí y la compañía de seguros inicia un proceso privado, totalmente inquisitorial, terrible. Lo único que falta es que torture a los empleados, pero psicológicamente sí los tortura, para averiguar quiénes fueron los que robaron y termina despidiendo a todos los que no tuvieron nada que ver con el robo. O sea, no solamente al banco no le pasa nada, sino que la justicia tampoco va a intervenir porque la compañía de seguros pone como exigencia que no se denuncie el tema ante la justicia. La justicia privatizada a manos del gerente del banco, que es un extraordinario actor brasileño que se llama Germán de Silva, otro pariente suyo, Elizabeth. ¿Y cómo están? Los Silva son un problema, ¿eh? Sí, sí, acá mismo tenemos otro, es impresionante. Que al mismo tiempo es el mismo actor que Mi nombre es Laura Ortega, soy contadora pública nacional, pero en este caso estoy oficiando de investigadora. Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morán. No, nada que ver. No, coma, nada que ver. Bueno, esa señorita es la que toma en sus manos la justicia, representa a la compañía de seguros, toma en sus manos la justicia, este es el cómplice, pero curiosamente es el único de todos que no está bajo realmente sospecha seria. En cambio, todos los otros pierden el trabajo por culpa de este robo. Este actor brasileño, que es el gerente del banco, él es el mismo actor que hace cuando lo van a encarcelar al que robó, y es el mismo que hace de el líder dentro de la cárcel. Esto es muy interesante. Está tan bien caracterizado el actor que uno tarda un rato largo en darse cuenta que es el mismo actor, por cómo está maquillado en un sentido o en el otro, y aparte cambia la manera de hablar y todo, ¿no? Y en la cárcel dice, aunque te parezca mentira, yo soy de Brasil, ¿no? Y es cierto, la verdad que no se nota para nada que sea brasileño. Lo cierto es que él se entrega. O sea, se entrega en una escena que realmente es grotesca,
digna de Ionesco, se entrega en la comisaría, pero claro, se entrega en la comisaría por un delito que nunca existió, porque el banco nunca denunció el robo. O sea que se entrega en la comisaría, dice, buen día, vengo a quedar detenido. Le dicen, ¿por qué? Por un robo. Espere ahí, le dicen. Entonces empiezan a hablarse entre los policías, ¿no? Decir, mire, ¿qué hacemos con este? Dice que cometió un robo muy importante en un banco, pero no hay ningún robo en ningún banco, ¿no? Y eso, bueno, al final no entendemos cómo el tipo va a la cárcel. O sea, no entendemos por qué, pero el tipo termina en la cárcel. No entendemos por qué razón. Pero al mismo tiempo, porque en la cárcel la pasa mal al principio, después se hace amigo de todos, después se transforma en una especie de maestro de los demás, pero lo que la película de paso te muestra es algo de lo que hemos hablado ayer y en otros encuentros recientes, que es el tema de la inutilidad de la cárcel. O sea, las escenas de la cárcel, que dicho sea de paso están muy bien editadas porque las editó mi hijo, porque él especialmente trabajó mucho esa parte, las escenas de la cárcel que muestran completamente lo ridículo que es el encarcelamiento de este hombre. Un encarcelamiento que no sabemos cómo salió, o sea, nunca vamos a ver el juicio, nunca vemos la sentencia, no entendemos cómo un tipo que se presenta espontáneamente ante la comisaría en la provincia de Córdoba por un delito que nunca fue denunciado y que nunca existió y que no hay cómo probarlo, o sea, da la impresión de que el tipo quería a toda costa ir a la cárcel, ¿no? Entonces, hay una idea, nunca se lo dice, por esta película no se dicen las cosas, pero están tan claramente pintadas que se... ¿De hasta que lo vive así? Oh. Todos los porteños dicen lo mismo. A lo largo de la película lo que va apareciendo claramente es que en realidad lo que los protagonistas buscan es libertad. O sea, esta palabra que nos han arruinado ahora en Argentina, pero bueno, lo que los protagonistas buscan es libertad. Lo que los protagonistas buscan no es ganar dinero, no es ser ricos, es libertad. Ambos protagonistas, en medio de todo este juego absurdo de las dos firmas iguales, ambos se escapan de la misma manera, cuando se tiene que escapar el otro también, conocen a la misma chica, se enamoran de la misma chica, pero lo que fundamentalmente sucede es que empiezan a descubrir que en realidad lo único que querían era salir de la vida capitalista sin sentido que se les ofrecía en la ciudad con el banco y demás, y vivir una vida bien, y vivir una vida en el campo, una verdadera libertad. Y ahí viene la canción de fondo, que es una canción que seguramente a la doctora Gastrón le gusta mucho, que es de Papos Blues, y que es la canción de la libertad. Ahí lo tenemos a Germán de Silva en los dos papeles, y la canción final es la canción de Papo, La Libertad, y la verdad es que es el verdadero sentido de la película. O sea, creo que el verdadero sentido de la película es simple y sencillamente la sociedad capitalista nos ofrece muchísimas cosas, pero no nos ofrece una vida que valga la pena ser vivida y mucho menos nos ofrece esa famosa libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, y nos regalaste 2 minutos más encima. Yo no lo veo en la sala, no sé si estará en Zoom, Está en el Zoom. Leonardo Cofré. Está en el Zoom. Ah, perfecto. Entonces, pasamos ahora a la presentación del profesor Leonardo Cofré de Chile, Esperanza y Desesperanza Jurídica en el documental Mi País Imaginario, de Patricio Guzmán. Muchas gracias. ¿Me escuchan, cierto? Perfecto. Típica pregunta que se hace cuando uno está en Zoom. Lamento no poder estar ahí presente, pero está muy interesante las exposiciones que he podido escuchar. Eh, Voy a compartir una presentación no muy elaborada, pero hecha con cariño, así que igual, igual vale. Denme un minuto, por favor. Ok, entonces, bien. Se ve, ¿cierto? Ya. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya, muchas gracias, Álvaro. Ya, entonces, lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión sobre este documental, eh, el documental de Patricio Guzmán, eh, sobre el estallido social y sobre todo lo que rondó el primer año al menos de este proceso. Bien, el documental
como estamos acostumbrados a los documentales de Patricio Guzmán, es un documental muy bello, que tiene unas escenas y una narrativa muy interesante, es muy apropiada las imágenes que ocupa Patricio Guzmán para contarnos su perspectiva respecto de lo que está ocurriendo. Y Patricio Guzmán parte con la siguiente reflexión, que él cuando estaba en el año 70 al 73, eh, eh, siendo un joven cineasta, ¿no? Él recibe un consejo de un documentalista francés más experimentado que le dice que tienes que encontrarlo cuando estás narrando, cuando estás mostrando un evento, tienes que comenzar desde el principio, desde la semilla. Y si bien él no estuvo aquí el 18 de octubre, sí, meses después aterriza en Chile y comienza a grabar este documental y a tratar de entender qué es lo que está pasando en este país, en Chile. Entonces, Patricio Guzmán no vive en nuestro país, sino que lo visita cada vez de tanto en vez, evidentemente para grabar los documentales que ha hecho. Las últimas, antes de Mi País Imaginario, hizo una trilogía sobre la cordillera, sobre el sur, sobre el agua, el Botón de Nácar, la cordillera de los sueños, y también sobre el desierto, donde mezcla lo que está, lo que está pasando en la realidad actual, pero también los traumas de Chile en la dictadura. Entonces, eh, una de las cosas que nos presenta es que él dice, Chile está viviendo una revolución. Yo no me imaginaba que iba a vivir una nueva revolución desde lo que grabé en la batalla de Chile, ¿no? Y algo de lo que yo quisiera reflexionar al respecto es el tema y los problemas que se generan con la esperanza en el derecho y también con la desesperanza en lo que el derecho puede hacer y no hacer. Porque lo que ocurre en este documental es que hay muchas entrevistas tanto a expertos, digamos, como a los que están en la primera línea y a los que están participando en las protestas de 2019 y principios de 2020, es que hay una expectativa en lo que la Constitución puede hacer y en lo que la Constitución nos puede dar como sociedad. ¿Bien? Y eso se relaciona con un problema jurídico, con un problema eh, o con un asunto que se ha estudiado en la literatura sociojurídica, que es la relación entre el derecho y la transformación social. Al respecto, uno podría comenzar diciendo que esa relación entre derecho y transformación social, entendía transformación como mejorar las condiciones materiales de los sujetos, de las personas, especialmente los que están en una situación peor, ¿no? Eh, ha sido una relación, digamos, complicada. Si partimos desde los orígenes de esta discusión, de Marx en adelante, a Marx no le gustaba el derecho porque lo entendía básicamente como una superestructura mediante la cual la burguesía podía imponer sus reglas y el sistema básicamente a todos quienes están sufriendo por él. ¿Bien? Pero la reflexión posterior y especialmente lo que nos ha mostrado la sociedad, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, es que el derecho también no es solo un obstáculo al cambio social, sino que también puede ser una herramienta útil, positiva de transformación social, ¿no? Y, y donde está principalmente estudiado esto es en los casos de litigación, del litigio estratégico, lo que se llama la movilización legal, y en unas jornadas anteriores de este seminario había presentado mi trabajo sobre On the Basis of Sex, ¿no? Sobre el rol de Ruth Bader Ginsburg en Estados Unidos en la lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, a través de la litigación es como el derecho puede ayudar a este cambio social, ¿no? A través del litigio que generó una asociación, la ACLU, ¿no? La Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos, se logra este cambio social.
no es a través de los jueces o una concepción de los jueces como Hércules, como en inglés se llaman los towering judges, ¿no? Es por la presión de abajo que el derecho puede transformar la sociedad. Y entonces está siempre, la literatura sociojurídica se ha enfocado en eso, en la litigación como herramienta de cambio social. Pero también, y el documental nos muestra esta posibilidad que también la reforma constitucional y el poder constituyente evidentemente pueden generar este cambio social, ¿ya? Entonces, de ahí surge la relación con la idea de la esperanza en el derecho, ¿no? Y, y el documental nos muestra las opiniones de muchos que participaron tanto en lo que se llamó la primera línea, como aquellos que estaban constantemente apoyando la manifestación que es multifactorial, tiene muchas perspectivas, ¿no? Pero una de ellas, y que fue lo que finalmente, digamos, generó presión en el sistema político, fue la necesidad de un cambio constitucional. Entonces, en ese sentido, es muy interesante eh, ver, escuchar lo que nos decían aquellos que estaban participando allí y las esperanzas que tenían en la Constitución como la posibilidad de transformar el sistema político, ¿no? Entonces, hay una relación ahí muy, muy notable, pero el problema, digamos, es que no pasó lo que dice, lo que se esperaba, ¿no? Entonces, este nombre, ¿no? La idea del país imaginario es muy interesante como concepto, porque también nos muestra que, eh, que parece que efectivamente lo que estaba narrando, lo que estaba mostrando Patricio Guzmán era un país imaginario. Y eso tiene que ver con lo que ocurrió inmediatamente después de que se lanzó este documental en Chile, al menos, ¿no? Porque el plebiscito de octubre eh, de hace un par de años mostró que el proceso constituyente de 2022 fracasó. eh, lo que se había presionado respecto del cambio constitucional terminó siendo, por distintos factores, eh, rechazado por la ciudadanía. También hay errores que tenemos que asumir desde la izquierda de los problemas que se tuvo allí. Y luego se generó un nuevo proceso constitucional, que es el que ahora estamos a punto de terminar. Veremos cuáles serán los resultados, pero que si bien están en el mismo hemiciclo, ¿no? Están en el mismo lugar, tanto el de la izquierda como el de la derecha, eh, da la casualidad, ¿no? Eh, son, son procesos constituyentes con, con, con energía y con esperanzas totalmente distintas, ¿no? Entonces, este proceso constituyente este año es un proceso que se hace con mucha menos participación ciudadana. Por ejemplo, un tercio menos de personas participaron en las herramientas de participación que se tuvieron, y parece que fue también un proceso mucho menos acompañado por la ciudadanía, ¿no? Entonces, la reflexión que, que puedo avisorar respecto de esta esperanza que se muestra en el documental y qué es lo que está pasando ahora. Evidentemente, Patricio Guzmán con su cámara no es un adivino, ¿cierto? Él está sacando una foto del momento, pero la primera pregunta es qué pasa con aquellos que estaban manifestando y qué piensan de lo que está sucediendo hoy día. ¿Y dónde está esas, eh, esas energías que se pusieron en la posibilidad de que el derecho pueda transformar la sociedad, ¿no? Entonces, mi pregunta principal, que es lo que quisiera compartir con ustedes, es si es que esa movilización social, sumada a la movilización legal que generó el cambio constitucional, porque se generaron efectivamente procesos constituyentes, es o no exitoso. Desde la literatura
de los estudios de Derecho y Sociedad, que es lo que he intentado presentarles, ¿no? Y, y lo que se ha dicho es que para que el derecho sea exitoso como una reforma social, como una estrategia de reforma social, significa, esto estudiado en la literatura, que el derecho tiene que mejorar las condiciones de los grupos desaventajados a través de distintas estrategias, ¿no? Como la litigación o como la reforma legal o constitucional, ¿bien? Particularmente aquellos que están en una peor posición social, ¿bien? Entonces la pregunta es, sin perjuicio de los resultados que tengamos en diciembre en el plebiscito, es si es que ha sido exitoso o no. Y podríamos decir de que de algún modo sí lo ha sido. ¿Por qué? Porque la movilización social y la esperanza en el cambio constitucional generó efectivamente un proceso constituyente. Y eso es algo importante que hay que rescatar de esos comentarios y de quienes aparecen en este documental dando su opinión Leonardo, sobre el rol quedan del derecho. ¿Cuánto me 13 queda? minutos. Ah, 3 perfecto, minutos. ¿ya? Estoy casi. Entonces, de un modo sí, pero eh, si miramos el resultado hoy, ¿no? Y aquí también estamos haciendo un poco de adivinología, digamos, respecto a lo que va a pasar en diciembre, el proyecto constitucional, la propuesta constitucional de este año del Consejo Constitucional está bastante lejana a esta idea de mejorar las condiciones materiales de los grupos que están en desventaja, sin perjuicio de que si se llegara a aprobar este texto, se pueden tomar algunos conceptos y algunas ideas y darle una perspectiva eh, ah, eh, eh, propositiva, ¿no? O progresista, para aumentar y para avanzar en estas condiciones, en esta mejora de condiciones materiales. Pero eh, aquí con lo que quisiera terminar es si es que eh, debiéramos eh, dejar de quedar esperanzados en el derecho. Y yo creo que hay muchos elementos que nos dicen que sí, pero yo le diría a estos manifestantes, le diría a estos entrevistados por Patricio Guzmán, de que no todo está perdido, de que el derecho puede efectivamente eh, transformar la sociedad, mejorar estas condiciones materiales, pero la estrategia no es única, se necesitan muchos más elementos que tenemos que tener en consideración, porque de todas formas se ha avanzado al incorporar al pueblo en el proceso constituyente, se ha avanzado en entregar mecanismos de participación, en entregar mecanismos de deliberación y se ha incorporado un elemento de Estado social que es importante y que va a quedar, así como la relevancia de contar, por ejemplo, con mecanismos de paridad que incorpora al grupo más oprimido en esta sociedad, que son las mujeres, digamos. Así que los invito a mirar este documental, es muy interesante y especialmente en el contexto en el que estamos viviendo hoy. Así que, muchas gracias y ahí Muchas está mi gracias, correo por Leonardo. si quieren seguir conversando al respecto. Y muchas gracias por la invitación a exponer. Muchas Gracias. gracias, Leonardo, y muy ajustado al tiempo para un tema tan apasionante. Si Bien, te parece, invitamos, si estás de acuerdo, invitamos entonces a Marco y a Sebastián a retomar sus sitios en la platea y entonces invitamos a ocupar esas sillas a nuestro querido amigo Roberto Cabrera junto a su discípulo Leonardo Tábar de Perú. Adelante. ¿Qué le pasó? ¿Se está yendo? ¿Le agarró acaso una gran timidez? Ah, bien. No, usted se queda. Yo le dije que usted se vaya, no, usted se queda. eso de bien. David se fue porque, bueno, él ahí se va.
Sí, sí, adelante. Bien, sin más preámbulos entonces, pasamos a escuchar la ponencia de Roberto Cabrera y Leonardo Tábara, el rol del Estado en la protección de la salud mental, una mirada desde el corazón de la luna. Muchísimas gracias, apreciado profesor. Un cordial y cálido saludo a quienes nos acompañan en esta mesa. Saludar a todos y cada uno de los participantes presenciales y también a quienes nos acompañan en el Zoom. Sean todos aquí bienvenidos. Bien, el tema que queremos nosotros desarrollar o que queremos abordar junto con mi querido amigo Leonardo, precisamente está ligado a discutir acerca de un tema que nos parece sumamente interesante y también preocupante. Y lo hacemos desde la mirada de una película que nos ha impactado a los dos y que lleva por título El corazón de la luna. Y es una película muy especial porque en esta película pues no se utiliza en ningún momento la voz, no se utiliza la voz, solamente son imágenes y video, no hay diálogo. ¿Y por qué razón? Bueno, les voy a comentar un poco de qué va. Es una señora, es una señora que en un primer plano o en los primeros planos vemos cómo su vida transcurre, que se dedica a cargar bultos, es una estibadora. eh, Ella a eso se dedica, vive sola, no tiene luz en su hogar y bueno, básicamente esos son los primeros planos que vemos de ella. No sabemos cuál es su nombre. En la sinopsis de la película recibe el nombre de M. No sé qué tenemos en el cine peruano, que a las personas las utilizamos ese término. Y bueno, eso es lo primero que empezamos a saber acerca de la protagonista. Pero a través de los flashbacks empezamos a saber qué ocurre o qué ocurrió con ella. Ella tenía un puesto en un mercado local y vendía comida y su hijito que estaba en el colegio, probablemente de 7, 8, 9 años, en las tardes veía un programa de televisión. Y en ese programa de televisión había una suerte de robot mecánico que era el héroe de ese programa de televisión. En cierta ocasión, en algún otro flashback de la película, se puede apreciar que ella, al dirigirse al colegio, a recoger a su hijo del colegio, uno de esos microbuses, de esos que no respetan las medidas de velocidad, atropella al niño. Y el niño fallece. Eh, Sin alusiones personales. Trauma. Y bueno, lamentablemente fallece. Y eso explica la razón por la cual ella no utiliza el habla. Eso le genera un terrible daño psicológico, muy probablemente. Y eso obviamente trae consigo de que ya no se dedique a la venta de comida en el puesto del mercado local. Toda esa situación hace que la protagonista de esta película deambule por las calles de Lima tan caóticas y tan sucias. Y además también se puede apreciar en el transcurso de esta película cómo es que el dolor que le ocasiona trastorna la realidad que ella experimenta. Y se puede visualizar cómo es que ella pierde la cordura progresivamente. Y esa pérdida de la cordura genera como consecuencia que sea tratada con desprecio por todo su entorno. Y no solamente eso, sino que no reciba oportunamente el apoyo ni del Estado, ni de sus familiares, ni de nadie en absoluto. Toda esa situación que acabo de describir, también nos podemos imaginar, creo que todos nos podemos imaginar ello, pero también trae consigo una mirada muy interesante desde la narrativa que se puede utilizar en el material audiovisual o en la película.
les había comentado de que ella veía junto con su hijito una serie, ¿no? En la que un robot era el héroe. Y ella experimenta una serie de situaciones bastante terribles. Ella en cierta ocasión se quería ir al cementerio a entregar, a dejar un arreglo floral, pero ese trastorno mental hacía que ella vea una suerte de imágenes, de monstruos, de figuras que le alertaban, que le daban miedo, y entonces visualiza este héroe robótico que se convierte en su héroe. Y entonces en cada situación caótica o terrible que ella experimentaba, se aparecía este héroe. Tan terrible era su situación de deterioro mental que en otra ocasión, de muchas que se pueden visualizar en el material audiovisual, empieza a tener una cercanía con una hormiga, que viene a ser como una suerte también de mascota, que luego pierde. Pero este robot logra de alguna manera acercarle otra vez a su mascota, la salva por segunda vez. En una tercera ocasión, ocurre que frente a ese momento en el que ella se dedicaba a cargar estos bultos, sufre un corte, porque eran bultos. Dicho sea de paso, había omitido de que le pagaban muy poco. Un corte que le empieza a generar un deterioro de su salud ya física, y eso en el camino va ocasionándole una enfermedad, probablemente un tétano o algo por el estilo, altas fiebres, y que al final le ocasiona la muerte. Una muerte bastante terrible, dicho sea de paso, porque al final de la película se puede visualizar lo siguiente. Ella se imagina que su héroe, que es el robot, la acompaña al cementerio y logra destruir, digamos, el lugar donde estaba enterrado su hijo. Y logra sacar a su hijo del cementerio, le acompaña otra vez al mercado local donde de alguna manera u otra trabajaba y todos le aplauden. Pero eso era lo que ella se imaginaba. Lo que pasaba en realidad era que ella estaba agonizando en una banqueta del microbús, mientras de estos señores que se dedican a hacer una suerte de malabares, ¿no? Que se ponen algunos trajes con ciertas luces, bueno, ese era su héroe, en realidad, ese era el héroe que tanto hacía alusión en su imaginación, en realidad era de esos robots que podemos encontrar en las calles que piden dinero. Esa es la historia. Sobre eso hemos reflexionado y una de las primeras preguntas antes de conceder el uso de la palabra a mi querido Leonardo es lo siguiente. ¿De qué nos preocupamos en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema procesal? ¿De atribuir responsabilidad directa acerca de las situaciones que ocurren o de alguna manera de reparar el daño integralmente frente a las situaciones que se pueden generar? Porque una cosa es que se pueda sancionar a una persona, tal vez internarla en un establecimiento penitenciario o reparar económicamente el daño que se cause. Y otra cosa es preocuparse por aquella persona que ha sufrido una situación dañosa. Y no solamente eso, sino también preocuparse por el acompañamiento que puede necesitar frente al perjuicio psicológico, psiquiátrico que le puede ocasionar la pérdida de nada más y nada menos que un hijo. Eso es algo que tal vez nosotros no hemos pensado de manera completa e íntegra. Pero no quiero continuar yo, creo que Leonardo puede ampliar significativamente esos puntos. Buenas tardes con todos y con nuestros amigos virtuales también. Bueno, ahora bien, en 5 metros de poemas, nadie mejor que el poeta peruano Oquendo de Amat para darnos una muestra de lo que representa la locura. Me permito, con las disculpas correspondientes, recitarlo. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy, que mis ojos visten pantalones largos, veo la calle que está mendiga de pasos.
Dicho ello, como bien ya explicó mi profesor, M es una de las tantas personas con problemas de salud mental que sufren a causa del abandono por parte del Estado y, más importante, por parte de la sociedad. La omisión por parte del Estado para con estas personas no solo es preocupante, es sumamente triste, puesto que su condición, lejos de mejorar, no encuentra una solución en razón del acceso sumamente limitado por la falta de recursos y, sobre todo, por la estigmatización, la marginación y la exclusión que sufren. En el caso de M, no solo sus circunstancias, su condición y el trabajo descomunal que día a día realizaba, la llevaron a su muerte. Nosotros, nosotros somos una suerte de asesinos de olvido, de indiferencia, de crueldad para con estas personas. La película retrata vívidamente cómo es que M era una madre amorosa, trabajadora, una suerte de madre latina abnegada, ¿no? Que daba todo por su hijo. Y que luego de la pérdida de su hijo a causa de un accidente vehicular, cae en depresión. Y también se retrata cómo es que su vitalidad se va perdiendo. La situación de M es un recordatorio doloroso de la invisibilidad que sufren, la nula empatía mostrada frente a su sufrimiento se ve retratada en el aislamiento y en la indiferencia que M experimenta a lo largo de su depresión y de otros males mentales. Ahora bien, ¿qué hacer al respecto? En primer lugar, disculpa. Ah. En primer lugar, se requiere una mayor inversión en la salud mental por parte del Estado, destinando para ello recursos adecuados, servicios que sean accesibles y asequibles, profesionales capacitados, la creación de centros de tratamiento y medicamentos acordes para estas personas. En segundo lugar, a través de la educación, Leonardo, quedan 3 minutos. ok, a través de la educación, poder concientizar a la sociedad para poder eliminar la estigmatización que sufren estas personas. Tenemos que tener presente asimismo que históricamente a día de hoy nuestros países existen dos tipos de personas. Las personas que sobreviven, que son prácticamente todos, y las personas que viven, que es un grupo reducido, un grupo selecto, ¿no? Es innegable que a pesar de ello, existen o sea, tantas personas que sufren, que no tienen dinero, ¿no? Que tienen que llegar al día a día con las justas, se tengan que preocupar por el resto, pero ello no los exime de responsabilidad. Somos tan culpables como el Estado por la omisión de la protección de, de los problemas de las personas con salud mental, ¿no? Pero aún peor que la responsabilidad del Estado, porque nosotros somos conscientes que no le importamos al Estado, ¿no? Es importante mirar abajo, sentir culpa. Ellos importan, ellos también son personas. Gracias. Muchas gracias a Roberto Cabrera y Leonardo Tábara. A continuación vamos a escuchar desde la República Argentina y desde el Reino de los Países Bajos a Julieta Marotta y Laura Lora, Maltrato institucional, reflexiones a la luz de la película Leonera. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Perfectamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una alegría poder compartir nuestras inquietudes respecto al tema que vamos a presentar hoy con Julieta, que involucra no solo la situación de mujeres embarazadas que conviven con niños en instituciones carcelarias, sino también resaltar el tema del maltrato institucional, tal como se menciona en el título de la presentación. Básicamente me interesaba compartir con ustedes algo que nos permitió realizar
un trabajo de investigación junto a integrantes del equipo UBASIT, denominado el proyecto en su momento denominado La infancia herida, perspectiva sociojurídica. El tema central es que mientras trabajábamos las cuestiones vinculadas a adopción de niños y los motivos sociales que subyacen en la entrega de guarda de niños con fines de adopción, habíamos identificado el tema de la situación de encarcelamiento de la madre, del padre o muchas veces de ambos, además de cuestiones que tenían que ver con embarazo adolescente, problemas de salud mental, es decir, diversas cuestiones que subyacen a la entrega en guarda de niños con fines de adopción. Digamos, este tema que fue un tema de tesis de doctorado, de mi tesis de doctorado en la Facultad de Derecho, si bien tenían claro estos motivos, fue luego de ver la película Leonera, que se estrenó en el año, si no recuerdo mal, 2008. Ahí estamos compartiendo en pantalla, pero aparecen cuadraditos, o por lo menos lo que veo yo, no se puede identificar el año de estreno de la película, pero fue en el año 2008. Y lo que descubrí en esta película es la posibilidad que otorga el ordenamiento jurídico, u otorgaba hasta ese momento, de que las madres procesadas o condenadas por distintos tipos de delitos tengan la posibilidad de elegir convivir con sus hijos hasta que estos cumplan 4 años de edad. Es decir, me llamó muchísimo la atención, yo desconocía esto, digamos, esta posibilidad que brindaba el ordenamiento jurídico a través de la ley de ejecución penal, la ley 24.660, que en el año 2009 pasa a ser modificada a propósito de un antecedente jurisprudencial de la Cámara Federal de Casación en lo penal, con un voto de la doctora Ángela Ledesma, que haciendo aplicación del principio del interés superior del niño, con sus argumentos, logra conceder el arresto domiciliario de una mujer embarazada y con niños a cargo menores de 5 años de edad. Digo, primero existe este antecedente y luego se modifica la ley de ejecución en materia penal, incorporando entonces en el listado de las personas que tenían la posibilidad de obtener el arresto domiciliario a las mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años de edad. Lo interesante de esta película también que me gustaría resaltar, hay muchas cuestiones, pero la protagonista, Martina Guzmán, que es a quien vemos en la imagen que estamos compartiendo ahora, bueno, ella es la esposa de Pablo Trapero, el guionista y director de la película, y para hacer su papel protagónico, que representa a una mujer que es detenida, procesada y condenada, estando en situación de embarazo, en la película se advierte su embarazo al momento en que le están haciendo la requisa, es que para hacer ese papel protagónico, ella durante un año visitó la cárcel de Los Hornos, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la ciudad de La Plata. Semanalmente hacía visitas al pabellón de mujeres que conviven con niños y bueno, y esto lo hizo durante un año, es decir, que ella protagoniza y representa de manera excelente la situación que viven las mujeres que están alojadas digamos, en el sistema carcelario. En Argentina tenemos unas pocas cárceles, digamos, o sistemas penitenciarios que alojan mujeres
con niños en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, en la localidad de Güemes. También el Servicio Penitenciario Federal, la unidad 31 de Ezeiza, es un pabellón que hay un pabellón que aloja a mujeres con niños. Y el otro tema que es importante resaltar y que se refleja muy bien a lo largo de todo este largometraje es el maltrato permanente que recibe Julia, la protagonista, digamos, Martina Guzmán, en su protagónico, el nombre que tiene es Julia, su hijo que nace cuando ella está en situación de encarcelamiento es Tomás. Y digo, los invito a ver cómo este maltrato de todos digamos, las personas que eh, cumplen o desempeñan funciones, roles y funciones en el sistema carcelario, pero también los abogados que representan los intereses de Julia van a poder verificar que en ningún momento hay un trato, vamos a decir, digno, cariñoso, afectivo con Julia, no solo mientras transita su embarazo, sino también una vez que ella da a luz a Tomás, ¿no? Y lo que yo advertí mirando la película, que la primera vez que ella recibe una caricia es al momento de dar a luz a Tomás, que digamos, esa caricia la recibe a través digamos, se la brinda la obstetra, luego de que la ata a la camilla, ¿no? Le ata los pies, digamos, la ata de los tobillos, la ata de las muñecas, porque todo el tiempo está este miedo a que Julia se pueda escapar, aún en una condición como es a punto de parir. Y, y bueno, y recibe esta caricia, que es la que, digamos, es el único, como decía, me parece un momento en el que luego de, como reitero, transitar todo el embarazo y después de que nace Tomás, ya creo que, bueno, no les voy a contar el final de la película, pero varios años transcurre Julia con su hijo Tomás en situación de encarcelamiento y el maltrato es permanente, digamos, todo el tiempo se ven situaciones de violencia, bueno, como el sistema carcelario también administra la violencia, es decir, fundamentalmente reitero que la experiencia mía personal en relación a esta película es que a partir de esta película pude identificar una situación que el derecho regula, totalmente desconocida para mí, y a partir de ahí hacer un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación que hicimos conjuntamente con otros docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se titula La infancia herida, perspectiva sociojurídica, y donde abordamos en detalle todas las cuestiones en torno a esta problemática de mujeres que conviven con niños en establecimientos carcelarios. De mi parte, agradecerles. Le voy a pasar la palabra a Julia porque sé que tenemos tan solo 15 minutos. Muchas gracias por la atención. Gracias, Laura. Siguiendo con las reflexiones de esta película, la película trata un tema, como decía Laura, que está poco estudiado también por la disciplina del derecho, ¿no? Que es la vida de la mujer con hijos en conflicto con la justicia penal. Y en este encarcelamiento, el director elige tener una aproximación que nos invita directamente a reflexionar en esas vidas que viven aquellos que tienen un contacto con la justicia penal, que se vuelve para ellos en una realidad que poco tiene que ver con la relación con la justicia. La película nos hace pensar que en muchos casos las personas que no son conscientes de las consecuencias que tiene el sistema judicial en ellas, en cuál es el objetivo de esa institucionalización, en esa privación de la libertad. Y por el contrario, lo que también se ve es que estas personas, como esta madre con el hijo, empiezan a naturalizar esa vida y a buscar momentos en donde se conectan, donde juegan, donde tienen momentos que uno podría llamar de felicidad entre madre e hijo. Entonces, Ricardo hablaba de su película y la libertad, y esta película a mí me hizo reflexionar sobre la relación entre el derecho y la felicidad.
¿está el derecho a la felicidad presente en el derecho? Es un poco la pregunta de reflexión. En el Dalai Lama, el líder del budaísmo tibetano, dice que todos los seres humanos somos iguales, buscamos la felicidad y tratamos de evitar el sufrimiento. Y también lo vemos en el pensamiento de Bentham, que aparece la máxima, la mayor felicidad para el mayor número. Y acá hay un estudio de Emiliano Carenzo, en un artículo titulado Derecho a la felicidad, que menciona algunos países que incluyeron a la felicidad como un derecho. Empieza hablando de Bután, que mide su riqueza a través de la felicidad interna bruta, que es un indicador que habla sobre la calidad de la vida en términos más holísticos y sociológicos, en lugar de la medición que vemos en casi todos los países del mundo, que es el Producto Interno Bruto. También se conoce el 4 de julio del 1776 en Estados Unidos, en su Declaración de Independencia, se menciona que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano también menciona en su preámbulo el derecho a la felicidad como un objetivo que tienen que tener las naciones. Brasil reconoce en su Constitución del 2011 que los derechos sociales son importantes para lograr la felicidad. Julieta, En el quedan 3 minutos. Sí, 3 minutos. gracias. En el preámbulo de la Constitución argentina se habla del bienestar general como objetivo del Estado Nacional. Y ahí también se promueve lo que se llama la felicidad colectiva. Curiosamente, desde el 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas empieza a medir esta felicidad en sus poblaciones, las poblaciones de los distintos lugares del mundo. Y ahí surge lo que se llama el Índice Mundial sobre la Felicidad, que se publicó por primera vez en el 2012 y que todos los años tiene una publicación nueva donde se miden distintos índices sobre, por ejemplo, la propia vida, la generosidad, la ausencia de corrupción y de guerras, el sentido de la libertad en las distintas poblaciones. Y también en estos reportes se habla de la felicidad y también de evitar los niveles de miserabilidad. Y esta película nos hace reflexionar un poco en esto, ¿no? Cómo el derecho puede contribuir a la felicidad y también cómo el derecho puede contribuir a la infelicidad o a la miserabilidad. En el derecho civil o en el derecho de familia se ven aproximaciones o intenciones de tratar de que el derecho también pueda contribuir a la felicidad. Una de ellas es cuando se incluyen los grupos multidisciplinarios, cuando se entiende que el derecho solo no puede. Entonces se incluye al psicólogo, se incluye al sociólogo, se incluye al trabajador social, a otras disciplinas que pueden trabajar con el individuo como tal en busca de esa felicidad. Y eso es un poco la última parte de esta reflexión. Es una jueza amiga que, hablando sobre el derecho de familia y sobre la situación que viven estas personas que, en situación carcelaria, pero estos niños que son privados de sus derechos muy básicos, ella lo que me dijo en una reflexión es: Julieta, mi trabajo está hecho cuando yo puedo lograr que un niño sonría. Y muchas veces nos olvidamos de estas cosas tan pequeñas, pero creo que también tenemos un rol en esta profesión de usar el derecho como una herramienta para ayudar y para lograr o para poder impulsar una felicidad, aunque sea por un momento. Y esa es la reflexión que trajo esta película. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Julieta y a Laura. Ahora invitamos a la testera, A revolver Elizabeth Silva. presidenta de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica. Sí, bien. Sí, ahí. A continuación, vamos a escuchar la ponencia de Elizabeth Silva de Argentina, Mercury 13, Mujeres astronautas, su derecho a la última frontera. Aclaramos que la comunicación está completamente fuera de las clasificaciones que hemos hecho, pero sucede que la doctora Silva es una persona extremadamente importante y en consecuencia, como tiene ahora una reunión con Biden, seguida de otra con Putin,
entonces se tiene que ir. Pero por eso es que hemos hecho este cambio. Pero yo me voy mañana, hoy me quedo hasta el final, ¿eh? No sé, recién Putin dijo que te estaba esperando. Ah, bueno, listo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Yo les quiero hablar de una película que es un documental que la pueden encontrar en la plataforma de Netflix y se llama Mercury 13. Y bueno, también muchos de ustedes me conocen y saben que me encanta investigar sobre música y derecho y no pude con mi genio. Y mi trabajo lo voy a empezar con una parte de una canción de Gustavo Cerati. Zona de Promesas es la canción de Gustavo Cerati que dice: tarda en llegar y al final hay recompensa. Bien podría ser esta la banda de sonido de la historia de Mary Wallace Funk, conocida más que nada como Wally Funk, quien tuvo que esperar 60 años para cumplir su sueño de llegar al espacio. Por eso la última frontera, porque es la última frontera que nos queda por alcanzar. Todo había comenzado en la década del 60, cuando el doctor William Randolph Lovelace II, jefe del Comité Espacial de Bioastronáutica de la NASA, tuvo la idea de probar si las mujeres eran tan capaces de volar al espacio como los hombres. El programa Mujer en el Espacio se inició como un proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de Norteamérica. Lovelace especulaba que las mujeres son más pequeñas y livianas que los hombres y en consecuencia podrían ser muy buenas ocupantes de vehículos espaciales estrechos. Es así como el general Donald Flickinger invitó a la galardonada piloto Jerry Koff, en ese momento muy conocida, a someterse al régimen de pruebas físicas que la Fundación Lovelace en Albuquerque, Nuevo México, había desarrollado para ayudar a seleccionar a los primeros astronautas de la NASA. Cobb fue la primera mujer en pasar todas las pruebas y lo hizo con un éxito rotundo. Asombrado con los resultados, el médico creó el programa Mercury 13, un proyecto secreto subvencionado con fondos privados, los que fueron aportados por una amiga suya, Jacqueline Cochran, conocida como Jackie Cochran, famosa piloto y también empresaria, quien se unió como asesora y pagó todos los gastos que demandaban las pruebas. El programa, que se llevó a cabo durante 1961, seleccionó a 13 mujeres, pilotos todas con experiencia, que se sometieron a las mismas pruebas físicas y psicológicas que los astronautas del proyecto Mercury 7. Todas ellas fueron obligadas a firmar un contrato de confidencialidad que les prohibía hablar sobre el mismo. Es así como las mujeres hicieron pruebas de resistencia, tanto físicas como psicológicas, estudios médicos sumamente minuciosos, permanecieron en tanques de aislamiento por horas y demostraron su capacidad para volar. Tenían la fuerza y las habilidades requeridas para viajar al espacio, en muchos casos, incluso más que los hombres. Cuando todas las integrantes del proyecto Mercury 13 estaban por asistir a la última etapa de sus estudios en Pensacola, esta iniciativa fue conocida por la NASA, desde donde se negó rotundamente todo tipo de oportunidad para que las pruebas continuaran, porque ¿quién querría a una mujer astronauta? Además de argumentar que las mujeres no eran aptas para el espacio debido a sus diferencias fisiológicas. Sin embargo, estas diferencias no fueron nunca probadas científicamente. Con esta negativa, el programa se cerró definitivamente, pero eso no las iba a detener. Todavía intentaron algo más. En julio de 1962, llevaron su caso al Congreso. El esposo de una de ellas, de Jane Hart, Philip Hart, era senador y querían ser escuchadas y que el programa fuera reabierto. En las audiencias, la primera en tomar la palabra fue Jane Hart. Y entre otras cosas dijo, textualmente, creo firmemente que las mujeres debemos ser parte de la investigación espacial. De hecho, para mí es inconcebible que el espacio exterior esté limitado a los hombres como un club solo para hombres. Jerry Koff agregó, buscamos tener sin discriminación un lugar en el futuro espacial de nuestro país.
Durante estas audiencias también testificaron los astronautas John Glenn y Scott Carpenter, quienes lo hicieron en contra de admitir a las mujeres en los programas espaciales. La gran diferencia que había entre hombres y mujeres era que los hombres eran pilotos certificados de prueba, pilotos de combate e ingenieros. Ellos poseían todos estos requisitos que ninguna de las mujeres poseía y que era imposible que lo tuvieran, porque la Ley de Aviación de 1940, que estableció el Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos, prohibía específicamente a las mujeres volar aviones militares. Esta norma decía que las mujeres eran físicamente inadecuadas para el servicio de vuelo. Sin embargo, todas ellas, las del Mercury 13, tenían mucha más experiencia de vuelo que cualquiera de los astronautas masculinos. La única de todas las mujeres que tenía acceso a los jets y que los había volado era justamente Jackie Cochran. ¿Y por qué? Porque su marido, Floyd Odlum, los construía para la Fuerza Aérea Norteamericana. Cuando llegó el momento del testimonio de Jackie Cochran, todas las integrantes del Mercury 13 estaban muy esperanzadas por eso, pero al escucharla no podían dar crédito a los que oían. Ella dijo: nosotras no queremos detener nuestro programa aeroespacial, pero tendrán necesariamente que hacerlo y se perderá mucho dinero al elegir un grupo grande de mujeres que luego se irán para casarse. Más tarde ella estaba muy arrepentida y reconoció que lo había hecho porque no la habían incluido en razones de edad. El testimonio de Cochran terminó con todas las posibilidades de estas valientes mujeres. El programa Mercury 13 fue desactivado completamente y el Dr. Lovelace, en 1964, fue nombrado director de medicina espacial de la NASA. Ahora bien, en 1963, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas prepara a Valentina Tereshkova para que sea la primera mujer astronauta, quien orbita la Tierra 48 veces. De más está decir que fue un gran éxito para los rusos, sobre todo en lo que a la propaganda se refiere, pero aún así Estados Unidos no estaba listo para reconocerlo. En una conferencia de prensa, luego del logro ruso, un periodista le pregunta a los astronautas: los rusos tienen a una mujer cosmonauta. En su opinión, ¿hay espacio para una mujer astronauta en nuestro programa espacial? Y Gordon Cooper responde: habríamos podido llevar a una mujer en el segundo vuelo orbital del Mercury Atlas. Habríamos podido llevar a una mujer del mismo tipo en lugar de llevar al chimpancé. No hay dudas que la decisión de la NASA fue un acto de discriminación de género, basada en estereotipos sexistas sobre la capacidad de las mujeres para soportar las condiciones de la exploración espacial. Todas las mujeres del Mercury 13 demostraron que eran tan aptas como los hombres para viajar al espacio, pero la NASA se negó rotundamente a reconocerlo. El Mercury 13 fue una gran oportunidad desaprovechada. El proyecto podría haber cambiado el rumbo de muchas vidas, no solo para que las mujeres se graduaran en ingeniería o pudieran volar jets, sino para que también asumieran una posición de verdadero poder, y además se habría superado esa idea de que las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres. Hubo que esperar mucho tiempo para que una mujer fuera seleccionada como astronauta. Fue recién en 1978 cuando la NASA elige a Sally Ride, quien en 1983 se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos de Norteamérica y la tercera del mundo, las dos primeras fueron rusas, en explorar el espacio exterior. Pero fue recién en julio de 1991 cuando Eileen Collins, ya convertida en astronauta, fue la primera mujer piloto y la primera mujer comandante de un transbordador espacial. Al recibir su designación, recordó que las mujeres del proyecto Mercury 13, porque gracias a ellas había podido llegar a ser piloto de la NASA. Y, no contenta con eso, las invitó en 1995 al despegue de la misión STS-63 Discovery. La NASA, al enterarse quiénes eran todas esas mujeres invitadas, las incluyó en una lista VIP. Y Eileen las nombró una a una agradeciendo todo lo que ellas habían hecho para que las mujeres tuvieran su lugar en el espacio. Las integrantes del Mercury 13 fueron pioneras que desafiaron las normas sociales de su época. Su historia es un recordatorio de que la discriminación de género sigue siendo un problema de la actualidad y que es necesario seguir luchando por la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esas maravillosas mujeres lucharon por su derecho a llegar a la última frontera, para demostrarles al mundo que ellas podían tanto como los hombres, pero sin entablar ninguna competencia, solo mostrando lo que sabían y podían hacer, y las ganas de saber cada vez un poco más. Por eso nunca bajaron los brazos.
60 años después, el 20 de julio de 2021, Wally Funk, a los 82 años, tuvo su recompensa. Pudo ver la curvatura del planeta y disfrutar de la ingravidez gracias a Jeff Bezos, que la invitó a formar parte de la misión NS-16 a bordo del New Shepard de la empresa Blue Origin. Y lo que pudo hacer, lo hizo porque nunca dejó que nada se interpusiera en su camino, porque no importa lo que uno es, uno puede hacerlo si lo quiere hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Elizabeth. Ha sido un ejemplo de utilización del tiempo y de ponencias inspiradoras. Les agradezco haberme concedido el honor de dirigir esta mesa.